Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha bien. Buenas tardes. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos vosotros por asistir a un webinar más de los que organiza ISACA Valencia. En este caso vamos a contar con un amigo, Alejandro Aliaga, que es profesional del sector de la ciberseguridad, que dedica gran parte de su tiempo a la investigación de la seguridad de los sistemas de radio, donde da talleres y conferencias especializados en toda esta temática y compagina su labor profesional como Security Manager con la radioafición, y también dedica gran parte de su tiempo como voluntario en ENCOM y en REMER, hobby que dedica desde hace más de 15 años. Alejandro hoy nos va a hablar con el título de amenazas no convencionales y nos va a hablar acerca de la precaución o acerca de lo conscientes que debemos de ser de los riesgos inalámbricos que tenemos más allá del wireless y del Bluetooth, como puede ser por medio de la radiofrecuencia. Alex, cuando quieras y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a Isaka por permitirme poder estar aquí hoy hablando de esto, de la seguridad en radiofrecuencia. Y muchísimas gracias a todos los que os habéis hecho presentes en este Webex. Nada, espero que os pueda gustar y por lo menos que os pueda resultar interesante y que muchas de las cosas que vemos aquí las podáis aplicar. Como muy bien decían, bueno, no voy a hablar de mí, simplemente, como bien ha dicho, me considero un friki de todo lo que sean las telecomunicaciones. Me encanta todo lo que tiene relación con radiofrecuencia y llevo desde muchos años combinando mi gran pasión, que es la radioafición, las emergencias, con otra gran pasión, que es mi trabajo, que es la seguridad. Y de ahí salen pues investigaciones como la que os voy a contar hoy y un poco con la que quiero transmitir también que más allá de la seguridad que estamos acostumbrados a hablar en temas de seguridad IP, sobre todo, existen otras partes, otras amenazas que desconocemos y que también son peligrosas y cada vez más que nos pueden afectar a nuestros sistemas en nuestras organizaciones, más allá de aquellos aspectos que estamos acostumbrados a ver quizás en todas las conferencias o quizás de verlos en muchísimos sitios, revistas o artículos. Así que hoy vamos a verlo básicamente un poco esas amenazas no convencionales que vemos a través de los protocolos de comunicaciones inalámbricos y cómo estos son un vector más de amenaza y un vector de entrada que pueden hacer que nuestros sistemas puedan verse comprometidos. Normalmente cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas estamos acostumbrados a que nos hagan una auditoría sobre wireless, sobre nuestros dispositivos wireless, pero no somos conscientes que más allá de esos protocolos existen otros y cada vez más ahora mismo con esta transformación digital que vivimos y sobre todo con este paso en el sector industrial hacia la industria 4.0, el momento que vivimos ahora mismo de sensorización de todas las cosas que tenemos, de conectarlo todo hacia Internet, de ese Internet of Everything, muchos de los sensores y dispositivos que estamos conectando a nuestras redes corporativas utilizan en alguno de sus tramos alguna comunicación inalámbrica. Por lo tanto, muchos de nuestros equipos que trabajan en seguridad no están acostumbrados a lidiar con este tipo de protocolos y, por tanto, en muchas ocasiones no están acostumbrados a definir aquellas arquitecturas de seguridad o aquellas medidas y controles que garanticen que no se convierta la incorporación de este tipo de dispositivos en un aumento de la superficie de exposición y, por tanto, en un vector de ataque que pueda conllevar con un incidente de seguridad en nuestras organizaciones. Lo primero, de lo que estamos muy acostumbrados y quizás es más fácil de ver, cada vez más nos damos cuenta que vivimos en una ciudad donde tenemos mucho más sensores, tenemos muchas más cosas conectadas y sí que es cierto que muchos de los dispositivos que vamos viendo en las ciudades tienen comunicaciones inalámbricas. Si damos una vuelta un poco hacia el pasado y pensamos un poco mirando los medios de comunicación, nos daremos cuenta que para los ciberdelincuentes, las ciudades inteligentes, la sensorización de todas estas ciudades con la incorporación de tecnologías de Internet de las Cosas, de intentar obtener más información del entorno que nos rodea, esa información trasladarla al ciudadano para que éste la utilice y sea útil para
tener ciudades mucho más ágiles, ha hecho también que los ciberdelincuentes se muestren también interesados en este tipo de tecnologías y despliegues. Con lo cual, los ciberdelincuentes también han fijado la mira en estas ciudades inteligentes. Yo creo que a todos los que estamos aquí ya no nos parece nada extraño pensar que la ciberseguridad, los ataques que tenemos hoy en día, ya no es cuestión de que a mí no me vaya a pasar, como se suele decir en muchos entornos, sino que esto ya es cuestión muchas veces de probabilidad, porque evidentemente a mayor superficie de exposición, a mayor número de dispositivos conectados y de ese mundo que vamos a empezar a explotar, de ese shadow IT, donde vamos a empezar a conectar cada vez muchos más dispositivos, ya no solamente en las ciudades, como estamos hablando ahora, en nuestras organizaciones o incluso en nuestras casas, esto va a proporcionar a los ciberdelincuentes una oportunidad de poder vulnerarlos y sin irnos mucho más lejos, en las noticias muy recientemente veréis que está apareciendo uno de las botnets que ahora mismo se prevé que vaya a tener mayor repercusión, como es la botnet de Silex, que está atacando sobre todo a los dispositivos IoT. Pero centrándonos un poco en el tema de las ciudades inteligentes, de las smart cities, hay algo que nos tenemos que preguntar. Y es que cuando hablamos de ciberseguridad, como he dicho al principio, estamos acostumbrados a hablar de TCP/IP, de hablar de que conectamos dispositivos a nivel de protocolo IP, de unas redes cableadas, etcétera. Pero que muchos de estos dispositivos, y sobre todo en las ciudades, van a utilizar una serie de protocolos inalámbricos que no siempre van a ser Wi-Fi, no siempre va a ser Bluetooth. Hay muchos más protocolos más allá de estos dos que son conocidos y que evidentemente muchos de ellos no están preparados en muchos casos o no están configurados adecuadamente para proporcionar un grado elevado de seguridad. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer y que me he hecho yo durante mucho tiempo y por eso un poco la especialización que me ha gustado llevar durante los últimos años es intentar escuchar lo que nos dicen nuestro entorno. Nos centramos, como siempre digo, en la parte IP, pero ¿qué pasaría si nos ponemos a escuchar a nuestro alrededor? Las ciudades nos hablan y evidentemente hay cada vez más cosas que están comunicadas. Lo que veis en la pantalla simplemente es la representación gráfica de las señales de radio que se producen en la banda de UHF, más concreto en 433 MHz, que es una banda ISM que está definida para el uso de tecnologías que se utilizan mucho para dispositivos personales, dispositivos que se pueden utilizar en casas o incluso vamos a ver muchos de ellos en ciudades, protocolos de comunicación de este tipo de dispositivos de Internet of Things. Entonces, yo siempre me he hecho la pregunta de vamos a ver qué es lo que nos encontramos a nuestro alrededor, qué cosas seríamos capaces de ver más allá de lo que sería un cable y por eso la parte de radio es bastante importante. Seguramente si hablamos de cosas que tenemos a nuestro alrededor y muy cerca de nosotros y no nos habremos dado cuenta muchas veces, todos en nuestras casas tenemos un contador de la electricidad, todos en nuestras casas tendremos un contador del agua, en algunos casos un contador del gas, pero seguro que nadie se habrá preguntado qué es lo que hay detrás de esa infraestructura y cómo llega a nosotros la factura o cómo la empresa que nos proporciona el servicio es capaz de determinar cuál es el consumo que estamos haciendo. Pues bien, en muchos casos, y no se despliega igual por todas las compañías, ni se despliega igual en todas las ciudades, ni en todos los países, pero sí que es verdad que muchos de estos dispositivos, para poder realizar una lectura automática de los parámetros que tienen, se utilizan tecnologías inalámbricas y en muchas ocasiones en la frecuencia que habéis podido ver en el slide anterior. Por detrás se pueden realizar una serie de ataques que no solamente van a estar directamente enfocados a la parte de comunicaciones inalámbricas, sino que también tenemos que pensar que estos dispositivos en muchas ocasiones están al alcance de las personas. Por ejemplo, el que tenéis a la izquierda, de color gris oscuro, seguramente ahora no lo vais a reconocer, pero si os digo que a partir de hoy os fijéis en las farolas que tenéis enfrente de vuestras casas o que os fijéis en los portales de alrededor de donde vivís, seguramente vais a encontrar un dispositivo como este. Este dispositivo lo que está haciendo es recibir, por un lado, la telemetría de los contadores y tiene una conectividad, en muchos casos, 3G, UMTS o GPRS, dependiendo el modelo,
que va a enviar esta telemetría a la parte de backend del proveedor para que este al final acabe facturándonos por el consumo que hemos realizado en nuestras casas. Siempre pensamos la seguridad, que al final lo pensamos en las redes y en el acceso a estas redes, en el perímetro, y muchas veces ya cada vez determinamos que el perímetro no solamente es lo que tenemos que proteger. Y quiero hacer mucho hincapié justamente en esto, porque estos dispositivos están en la calle y una persona sería capaz de robarlo porque no están a una altura determinada muy alta, están bastante accesibles. ¿Y qué pasaría si alguien los robase? Pues que en muchas ocasiones estos dispositivos, cuando se fabricaron, no estaban pensados desde el punto de vista de la seguridad, desde lo que denominamos Security by Design, que al final es como muchos de los dispositivos que estamos utilizando tradicionalmente en lo que ahora llamamos Internet de las Cosas, ya vienen de muchos más allá, de diseños mucho más antiguos, y que no están muchos de ellos preparados ni siquiera para actualizarse con todas las vulnerabilidades del software que llevan intrínseco dentro, estos dispositivos embebidos, o incluso no proporcionan protocolos de comunicaciones seguras. En el caso de que un equipo como este pudiese ser sustraído, se pueden hacer ataques contra el hardware capaces en la parte electrónica de sacar las claves que están dentro de estos dispositivos, o incluso realizar ataques a la parte del backend, intentando descifrar cómo este dispositivo se conecta mediante esa conexión GPRS o 3G con ese backend, que muchas veces y es bastante presumible que no va a estar securizado. No vamos a tener por detrás ni siquiera una API bien construida en muchos casos. No quiere decir que esto sea el 100% de las ocasiones, pero sí que es verdad que muchos estudios y papers que podemos leer en muchas publicaciones así lo demuestran, que no se ha hecho un especial hincapié en este tipo de cosas. Pero volviendo un poco también a la parte inalámbrica, que es de lo que trata esta charla, nos podemos dar cuenta que entre la parte del dispositivo que tenemos dentro de nuestras casas y el que está fuera de nuestras casas, hay una comunicación inalámbrica. Si utilizásemos un software adecuado para poder identificar estas señales y tratar de decodificarlas, podríamos ver la información que está pasando por el aire. Lo que veis en la pantalla de abajo, en la captura del terminal, es esa información que viaja por el aire, una información que no viaja cifrada y una información que está sujeta a ataques de replay que se suelen determinar. Por ejemplo, yo podría ser capaz de capturar una trama de información, esa trama de información la podría almacenar y volver a reproducirla de nuevo, con lo cual si esta información que tiene este contador me indica que mi consumo es de 35, yo podría estar repitiendo constantemente que mi consumo es 35. De forma que lo que le estaría llegando al backend, si no hubiese una serie de controles adecuados, es que yo siempre estaría consumiendo 35. Evidentemente, no siempre se pueden hacer ataques tan sencillos como estos, y cuando digo sencillos, quiero decir que realmente están al alcance de cualquiera. Sí que es verdad que hay sistemas mucho más complejos, existe muchísima documentación por detrás que te permite identificarlo, y el software y el hardware que se puede utilizar para decodificar estas señales, prácticamente, y ahora lo veremos a lo largo de la charla, está al alcance de casi cualquier persona. Si dejamos por un lado lo que son las comunicaciones de las ciudades y en el caso de los contadores de gas o del contador del agua, como estábamos comentando, o incluso algunos contadores de la luz, o también infraestructuras que son bastante sensibles, como puede ser la telemetría de las eléctricas, que en muchas ocasiones esta también se realiza mediante comunicaciones inalámbricas, quizás volviendo un poco atrás y antes de pasar al siguiente punto, también destacar una cosa que es importante, y es que hemos hablado de la parte quizás final de esta red, pero en algunas ocasiones, y eso es fácilmente observable, las estaciones que verifican el funcionamiento de las redes eléctricas también envían telemetría mediante sistemas de radiofrecuencia. Es bastante común encontrar en algunas bandas radiomodems que están enviando esa telemetría. Y solamente hace falta también remontarnos hace menos de una semana, cuando en Latinoamérica hubo un apagón por un fallo en la red de transporte. No se han determinado las causas, que haya sido por un ataque contra sus sistemas. Todavía yo no he encontrado información que así lo demuestre, pero sí que es verdad que esta información de telemetría, si no está previamente securizada y no se garantiza que la información que llega
no ha sido alterada por el camino y que el emisor que la ha hecho está debidamente autenticado como que es la persona autorizada a hacer esta transmisión, evidentemente se pueden provocar algunos problemas derivados de este tipo de comportamientos o de este tipo de ataques que se pueden hacer. Como veis, un poco lo que vamos a ir viendo durante toda esta charla es justamente eso, que no nos preocupamos en muchas veces, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras críticas, de más allá de lo que es la parte IP. Estamos muy acostumbrados a leer en Internet o a ver en las noticias de se han encontrado sistemas o infraestructuras críticas y aparece siempre una ventana de SODAN con direcciones IP de equipos que estén expuestos hacia Internet, pero en la mayoría de ocasiones no nos paramos a pensar que esa no es la única puerta de entrada que puede asistir para esas infraestructuras, que en muchos casos se pueden provocar otro tipo de ataques por protocolos inalámbricos que quizás están diseñados en muchas ocasiones hace más de 20 años y que no están debidamente securizados y salían sujetos a otro tipo de ataques desde la parte de radiofrecuencia. Como veis, este tipo de cosas son de las que muchas veces no prestamos y por eso el título de esta charla, de amenazas no convencionales, porque no estamos acostumbrados a pensar en este tipo de riesgos cuando ni siquiera en nuestras organizaciones o en este tipo de infraestructuras se hace un análisis de riesgos. No, pocas veces se trata de analizar estos vectores de ataque como potenciales vectores que puedan suponer un riesgo para estas infraestructuras. Ahí no me voy a detener en cada uno de los ataques porque entonces la charla dejaría de durar el tiempo que tengo estimado y podríamos estar hablando muchas horas, pero sí que es verdad que de cada uno de estos tipos de infraestructuras o de comunicaciones podríamos profundizar muchísimo más y ver distintos tipos de ataques. Y ahora sí, ya dejando de lado todo lo que es la parte de las smart cities o de las ciudades, en donde sí que hemos visto muchas charlas de compañeros que han hablado de la inseguridad de estas infraestructuras, pero pocas veces desde el lado de la radiofrecuencia, pasamos a otro de los conceptos que quizás no nos damos cuenta lo que supone también en aspectos de ciberseguridad. Estamos acostumbrados y ya se nos hace bastante normal escuchar el autopilot de Tesla, de que los dispositivos que llevamos en los coches cada vez tienen mayor parte de electrónica y que cada vez estos coches están más conectados a redes de Internet. En muchos casos podemos hablar de sistemas de llamada cuando hay un accidente, lo que es la eCall al 112. Incluso hay vehículos que ya llevan de por sí un punto de acceso wifi para satisfacer el confort de las personas que viajan en el vehículo. Y aunque están separados y estos vehículos ya disponen de firewalls que separan la parte de infotainment de la parte de los sistemas de conducción, sí que es verdad que se han encontrado bastantes fallos de seguridad y que en algunos de los casos también está siendo desde el vector de las comunicaciones inalámbricas, incluso hasta el robo de los vehículos. Si todo esto lo tuviésemos que representar de alguna forma, aquí tendríamos una pequeña representación de todos esos vectores de ataque que podría tener un coche. Al final, los coches todavía no hemos llegado al punto de tener comunicaciones V2V, vehículo a vehículo, o vehículo a carretera, o carretera a vehículo, que sería de forma bidireccional. Sí que es verdad que aquí en España hay tramos de ciertas autopistas que están en piloto con este tipo de tecnologías, al igual que en Europa y en otros países, porque al final es importante garantizar la seguridad de estas comunicaciones que prevé de información que ayuda a la conducción para estos vehículos, porque cada vez la dependencia de estos sistemas electrónicos en la conducción ya no son solamente para ayuda a la seguridad, al safety de las personas que están viajando en el vehículo, sino también para llevar una serie de rutas, adecuar la velocidad, etcétera, una serie de funciones que vamos a tener en los vehículos. Sí que es verdad, y como decíamos que al aumentar la cantidad de sistemas electrónicos que incorporamos a los vehículos, también estamos aumentando, por tanto, esa superficie de exposición y muchas veces estos fabricantes no piensan en la integración de esas tecnologías desde el punto de vista de la seguridad. Y en las noticias ya estamos viendo y cada vez más
cómo se están realizando ataques o para el robo o sustracción de vehículos o simplemente para ganar control sobre los sistemas de conducción, los sistemas de la mecánica del vehículo mediante este tipo de tecnologías. Al final, volvemos al punto anterior en el que hay muchísimas comunicaciones que son inalámbricas en muchos de los entornos que nos encontramos. Hay cosas que os voy a contar ahora mismo en los siguientes slides que seguramente no nos dábamos cuenta que cuando aparece un testigo en nuestro panel de control, eso ha sido porque uno de los dispositivos que tenemos en el interior de nuestro vehículo ha enviado una señal para indicarle al ordenador de a bordo que tiene que mostrar un testigo porque ha habido una avería en un determinado elemento del vehículo. Al final, pensar que muchas de las cosas que tenemos, desde conexiones USB, que casi todos los vehículos llevan ya para que podamos cargar los móviles, para que podamos incorporar dispositivos USB con música, con fotos, cada vez los coches llevan mayor número de radares, los coches llevan un firmware por debajo, que tiene que ser actualizable para evitar problemas, incluso para tener funcionalidades nuevas, que en algunas ocasiones y en algunos modelos de gama alta, ahora mismo, se hace vía OTA, es decir, se hace mediante una conexión 3G o 4G, que los vehículos llevan GPS, que los vehículos hablan unos con otros, no todos los que tenemos ahora mismo, algunos de gama alta y en algunos experimentos, que llevamos sensores inalámbricos en muchas partes del vehículo, que llevamos una radio desde hace muchísimos años que nos muestra información de la película, perdón, de la emisora de radio que estamos escuchando o que nos da información del tráfico. Y todo eso, al final, redunda en que son vectores que podemos utilizar en nuestros vehículos como vectores de ataque. Una de las cosas que quizás más sorprende a todo el mundo cuando lo hablamos es que dentro de las ruedas que tenemos en los vehículos desde hace unos cuantos años, y ya no solamente en los vehículos de alta gama, tenemos unos sensores que en los vehículos nos indican si la presión de las ruedas es correcta. Estos sensores, que es el TPMS, es un sistema de seguridad activa que, aunque son muy sencillos, como veis en la fotografía, está la válvula por la cual nosotros hinchamos las ruedas, lleva un pequeño transmisor de radio y una pila, porque al final consume muy poca batería, no está transmitiendo continuamente. Sí que nos da información sobre las ruedas, el estado en el que están en cuanto a la presión. Es un sensor que va a medir la presión del inflado, evidentemente, y transmite esa información a la centralita mediante comunicaciones inalámbricas. Es ese testigo que os comentaba yo hace un momento, que cuando pinchamos una rueda o cuando la presión está baja, nos va a salir nuestro salpicadero de presión del neumático baja. Estos aparatos tienen un identificador único de 32 bits que está registrado en la centralita electrónica y que transmiten la información en una frecuencia como la que os he mostrado antes, en 433 MHz de forma habitual. Podemos pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la seguridad de nuestro vehículo? Existen una serie de ataques que se pueden llevar a cabo, si bien no son sencillos de llevarlos a cabo, son bastante plausibles que se puedan hacer. Pensemos por un momento, si somos capaces de poner por una ciudad una serie de sensores que sean capaces de leer la información que estos sensores de las ruedas están transmitiendo y asociar ese identificador único de 32 bits al vehículo con el que queremos seguir, podríamos tener la capacidad de tracear por dónde está pasando un vehículo sin tener que utilizar ningún método activo, ¿vale? Actualmente estamos acostumbrados a tener lectores de matrículas a las entradas y salidas de las ciudades, pero esto podría ser una forma diferente de hacer un tracking de los vehículos. Además, otro de los vectores de ataque que se pueden llevar a cabo es la capacidad de enviar mensajes falsos que lograsen iluminar el tablero de mando del vehículo, haciendo que el conductor se tenga que detener en el arcén o se tenga que preocupar por lo que está saliendo en la pantalla. Recordemos, por un lado, que existe un ataque muy analógico, muy artesanal, que suele pasar en las autopistas, que al final adelantan a un vehículo y, oiga, que ha pinchado la rueda, párese, tal, no sé qué. Entonces, mientras esta persona baja con el conductor, revisa la presión, otra persona en el vehículo sustrae elementos del vehículo que se ha detenido. Pues bien, esto se basa un poco en la confianza de, bueno, pues me está diciendo este hombre que he pinchado, voy a hacerle caso a ver qué ha pasado. Si fuésemos capaces de transmitir esa información a la ECU del vehículo, pues también podemos hacer que se desviase este vehículo y se parase.
o incluso tratar de enviar una gran cantidad de información a esta EQ, una gran cantidad de eventos que lo que hiciesen fuese o bloquear o realizar una denegación de servicio en nuestro vehículo porque no estaría acostumbrado o no sabemos cómo se va a comportar el software ante el envío masivo de este tipo de mensajes. Y luego, por ejemplo, quizás lo más retorcido, pero desde el lado positivo, yo podría ponerme un sensor en la puerta de mi garaje que cuando detecte el identificador de mi vehículo, pues automáticamente me abre la puerta. Eso sería un uso, digamos, desde el punto de vista de los buenos. Pero seguramente, y como estamos muy acostumbrados en el mundo de la seguridad, sobre todo cuando pensamos en IP, sabemos que los malos suelen tener siempre más tiempo y muchas ideas para hacer el mal. Entonces, esto no quita, y no lo voy a dejar grabado en esta conversación, porque al final no es cuestión de dar ideas a los malos, de que se podrían utilizar este tipo de cosas para desencadenar otro tipo de eventos. Entonces, hay que tener y prestar especial atención a este tipo de comunicaciones de las cuales no estamos acostumbrados y que, bueno, como todo en cuanto a la tecnología, se pueden diseñar para hacer un buen uso, pero también van a haber mentes que no van a estar pensando en darle un buen uso, con lo cual tenemos que protegernos también e intentar garantizar que cuando diseñemos algo se diseñe también desde la parte de la seguridad. Para demostrar todo esto, en su momento decidí hacer un pequeño experimento. Lo primero que me pregunté, y estuve comentándolo con una persona también, un referente en cuanto a la seguridad inalámbrica en España, que es un buen amigo mío, que también hizo una investigación parecida y que podéis encontrar publicada en Internet. Le pregunté, bueno, estuvimos comentando de, oye, esta señal, entiendo que está en la rueda del vehículo, no va a llegar muy lejos más allá de la EQ. Se habrá diseñado el sistema para que solamente llegue de entre la rueda y la centralita del vehículo. Pues me armé con una Raspberry Pi, como veis aquí, un receptor de SDR y una batería, ¿vale? Y lo primero que me pregunté es, bueno, si soy capaz de recibir esa señal, me voy a posicionar cerca de una gran avenida, voy a utilizar una antena de mayor ganancia, voy a utilizar una serie de filtros pasabanda para intentar eliminar el ruido de las bandas superiores e inferiores de la que quiero escuchar, para dejarme solamente esta información lo más limpia posible, y voy a ver qué soy capaz de ver. Lo que veis abajo en la pantalla, en la consola, es una captura de la información. Me sorprendí a mí mismo de darme cuenta que en solamente 5 o 10 minutos ya estaba capturando casi todos los vehículos que estaban pasando por esa gran avenida. El experimento me lo llevé incluso más lejos. Dije, oye, yo vivo bastante alejado de una gran avenida, voy a replicar este experimento desde casa, porque creo que no voy a encontrar nada, va a ser mucho más difícil. Y evidentemente volví a encontrar información de vehículos, no tan amplia como la que había, y me llevé una grata sorpresa. Pero además dije, oye, ¿y qué pasa si yo monto este sistema de forma autónoma, que lo pueda alimentar con una batería, y una antena con una base magnética en el coche, y me voy a dar una vuelta por una autopista? Y evidentemente pues volví a demostrar que se podían tener gran cantidad de información de todos los vehículos. No podía asociar directamente vehículo a matrícula, pero evidentemente sí que obtuve o pude ver, pues bueno, podía tener la posición GPS, porque le podía poner un GPS a esta Raspberry Pi, y a cada segundo en el que yo había detectado la señal, pues podría saber dónde había visto ese vehículo. Y con lo cual, todo este conjunto de dispositivos que veis aquí en la fotografía no llega ni siquiera a 100 euros. Así que cuando digo que el hardware y el software está normalmente al alcance de casi cualquiera, es que realmente no hace falta ni grandes conocimientos en la materia, porque existen muchísimos manuales y hoy creo que nadie dudamos de que en Internet está prácticamente todo, y el software es software libre para decodificar estas señales. Lo que pasa es que el uso, como hemos dicho anteriormente, que se puede hacer de este software va a variar mucho de quien lo esté utilizando. Otro de los puntos que comentaba anteriormente es que cada vez más los vehículos disponen de un firmware, el cual gestiona toda la electrónica interna del vehículo. Este firmware, en muchas ocasiones, y en vehículos sobre todo de alta gama, se hace la actualización mediante comunicaciones inalámbricas. El vehículo suele llevar una tarjeta SIM que se conecta a una red GSM, y a través de esa conexión pues va a descargar de la parte del backend del fabricante pues ese firmware
nuevo para actualizarse. Eso, a priori, dices, bueno, no puede suponer un riesgo, pero si analizásemos un poco las comunicaciones, nos podemos encontrar con una serie de vectores que se pueden llevar a cabo, no siempre de forma muy sencilla, son ataques relativamente complejos, pero no por ello quiere decir que no se vayan a poder realizar. Existen ataques contra la seguridad de las comunicaciones GSM, que veremos más adelante en esta misma charla. En algunas ocasiones, y no todos los fabricantes, puede que lleven el firmware firmado, de forma que podríamos interceptar ese firmware, alterarlo e inyectárselo al vehículo. Evidentemente no quiere decir que esto se haga en todos los fabricantes, pero podría ser uno de los vectores de ataque. Y si dejásemos de lado la parte de la comunicación inalámbrica del vehículo para actualizar ese firmware y dijésemos, bueno, mi vehículo no es tan de alta gama, no lleva esa tarjeta SIM, pero sin embargo yo voy al taller y ahí en el taller del fabricante X sí que me va a actualizar el vehículo, pensemos desde el lado de los malos y seamos un poco, pongámonos su gorra por unos segundos. El malo, si de verdad quiere comprometer un vehículo, lo que va a hacer es atacar la seguridad de ese taller, que muchas veces ese taller va a ser el taller de la esquina o va a ser el taller del barrio del amigo que conoces, donde la seguridad que vaya a tener ese taller, pues evidentemente no va a ser la mejor que nosotros vayamos a desear. Con lo cual, el ordenador seguramente, que es el que se conecta al vehículo para actualizarle el firmware, va a tener una versión de un sistema operativo desactualizado, no va a tener todos los parches, seguramente será el mismo ordenador que el mecánico utilizará para leer el correo por el que le mandan las facturas a los clientes, etcétera, etcétera. Y aparte de aquí, yo creo que podemos componernos una línea temporal de cómo hacer un ataque a este equipo. Si conseguimos comprometer el equipo de este mecánico, podríamos incluso tratar de alterar esa versión del firmware para que pudiese poner una versión alterada al vehículo, en el caso de que este firmware no requiriese estar firmado por el fabricante. Al final, si no existen una serie de métodos y en toda la cadena que vemos del traspaso de la información, tenemos que garantizar de extremo a extremo una serie de controles y medidas de seguridad. Y ya digo, en muchos casos van a ser ataques que no van a ser sencillos de llevar a cabo, pero que sí que debemos tener en cuenta porque evidentemente son plausibles y la tecnología lo va a permitir hacerlos. Otra cosa es que, por suerte, los malos no tenemos casos escritos de que hayan hecho este tipo de ataques. Dejando de lado ese coche hiperconectado que estamos viendo y nos centramos en un caso mucho más concreto y vamos ya hacia la parte de vehículos quizás más de alta gama, como puede ser en este caso un Tesla o similar, ya empezamos a ver vehículos que tienen conducción autónoma, ¿vale? El autopilot de Tesla es uno de los ejemplos. Estos vehículos, para hacer esa conducción autónoma, se basan en diferentes tecnologías, entre ellas, por un lado, tecnologías de radares, en muchos casos radares LIDAR, y en otros casos también apoyados por sistemas GNSS, ¿vale? Lo que nosotros habitualmente conocemos por el GPS, ¿vale? Y también existen ataques a esos vectores, ¿vale? Con lo cual vamos a ver un poco sobre estas tecnologías, qué vectores de ataque se pueden hacer, qué consecuencias tendrían sobre un vehículo conectado, ¿vale? Unas amenazas, como digo, que no son las típicas que estamos acostumbrados, son vectores de ataque bastante diferenciales, pero en muchos casos plausibles. Imaginemos por un momento que estamos conduciendo, que tenemos la suerte de tener un Tesla Model 3, ojalá pudiésemos tenerlo, que vamos conduciendo por una carretera con ese autopilot, porque confiamos en la tecnología de Tesla y mientras vamos conduciendo, pues estamos hablando con nuestro copiloto, pero sin prestar excesiva atención a la carretera. De repente el coche pues empieza a conducir, sabemos que funciona bastante bien, nos despreocupamos y nos relajamos, evidentemente vamos hablando con nuestro copiloto. De repente algo nos pasa, algo nos llama la atención, y es que el vehículo desacelera por sí mismo y empieza a desviarse por donde no debía, ¿vale? Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Bueno, esto que parece una historia de un futuro distópico, no lo es. Es uno de los ataques más recientes que se han hecho contra un Tesla Model 3. Y de ejemplos como estos ya tenemos unos cuantos, de coches hiperconectados que, como decíamos en la parte anterior de la charla, tienen una serie de sistemas hiperconectados. Ahora me viene a la cabeza, que no lo he comentado antes,
un vehículo de una gran marca que se detuvo en medio de la autopista porque se tenía que actualizar, ¿vale? Y así hemos tenido una serie de problemas habituales con este tipo de coches. Pero volviendo al caso del Tesla Model 3 y este caso en concreto en el que se desvía, veamos cuál fue el tipo de ataque que hicieron unos investigadores de forma muy reciente. Bien, durante este experimento lo que sucedió es que trataron de hacer un ataque contra el GPS del vehículo. Al final, el vehículo basa su ruta en el GPS. ¿Qué hicieron? Pues por un momento instalaron una antena para suplantar la señal del GPS en el vehículo. Esto se hizo así porque, bueno, sobra decir que es ilegal transmitir ese tipo de señales, no se puede hacer. Entonces, para intentar no interferir sobre otros vehículos y hacerlo con la menor potencia posible, lo instalaron junto a la antena receptora de GPS que tenía el vehículo. Esto lo que también trataba de hacer era simular un ataque externo y tratar de ver cómo se comportaba el vehículo y ser capaz de discernir la señal real que provenía del satélite de esa señal generada de forma sintética por software y un dispositivo de radio. El caso es que se demostró que el vehículo no supo discernir entre las dos señales y que, bueno, y suplantaron la señal del satélite, del GPS, afectando a la conducción del vehículo. Vamos a ver un poco cómo se hizo este experimento y luego vamos a explicar cómo de sencillo, de complicado puede ser hacer este tipo de ataques, no solamente la afectación que pueda tener sobre un vehículo, sino también sobre otros usos. En el vídeo que vais a ver ahora se ve la demostración que hicieron en un entorno controlado y cerrado. El vehículo tenía que ir por el camino principal, ¿vale? Pero en el momento en el que inician el ataque, que es ahora, consiguen desviar el vehículo hacia una ruta alternativa por la cual no estaba inicialmente programado para ir el vehículo. Entonces pasó a ir por donde no debía ese vehículo y esto en un entorno controlado como el que estamos viendo aquí no tiene consecuencias porque no había otros vehículos, no hay personas alrededor, pero si esto fuese en un entorno, una carretera real, con otros vehículos y con gente alrededor, las consecuencias podrían ser fatales. Quizás, yo siempre lo digo, que al final la ficción siempre se adelanta a la realidad. No sé si sois conscientes ahora de una escena de Fast and Furious, de la última película Fast and Furious, donde de repente en una ciudad empiezan a tomar el control de muchos vehículos, los controlan y colapsan una ciudad. No quiere decir que esto sea sencillo de hacer, la película evidentemente es ficción, pero viendo este tipo de ataques, evidentemente no es que vaya a pasar como se ve en la película, pero es posible que se pueden llevar este tipo de ataques, no con todos los vehículos, evidentemente, porque no todos tienen esta tecnología, pero sí que es verdad que mucho más exagerado la película reflejaba cosas que en el día a día sí que se pueden llevar a cabo. Luego, cuando pensamos que este ataque que se ha producido o se ha demostrado hace muy poquito es algo, bueno, estamos en el 2019, esto es muy reciente, nadie lo ha hecho anteriormente, no había tecnología, nos podemos volver hacia atrás en el tiempo y, por ejemplo, en el año 2015 ya encontramos noticias donde hablan de cómo espufear la señal del GPS en los vehículos para que nuestro GPS del coche pues, deje de pensar que estamos en nuestra ciudad para de repente pensar, estoy en China o estoy en medio del mar, ¿vale? Existen muchísimos papers de investigadores que han trabajado sobre la seguridad de las señales de GPS y hay más casos que los comentaremos un poquito más adelante en la charla que afectan a otros medios de transporte. Y incluso se han hecho experimentos en entornos controlados donde se ha engañado a un dispositivo móvil haciéndole pensar que está en otra ubicación, como veis abajo a la derecha. En muchísimas charlas y recientemente en los últimos años ya podéis ver que charlas tipo Black Hat o FOSDEM ya empiezan a ver cada vez muchas más charlas de seguridad que no están centradas solamente en la parte de seguridad IP. Muchas de ellas ya empiezan a pensar en los vectores de ataque como los que estamos comentando ahora mismo, que parten de la parte de las comunicaciones de radiofrecuencia. Con lo cual empezamos a tener mayor conciencia y sí que es verdad que son pocos los investigadores
que están llevando a los congresos este tipo de amenazas que muchas veces no tenemos en cuenta y que nos parecen que son de ciencia ficción, pero no lo son siempre así. Cuando pensamos que, bueno, todo lo que me acabas de contar, Alex, esto, vamos, solamente pasa en las películas o lo hacen alguien que tiene un presupuesto ilimitado y unos conocimientos tremendos. Bueno, estos mismos investigadores que hicieron la investigación con Tesla tienen una presentación donde han detallado al mínimo detalle todo lo que han hecho y, evidentemente, todos los dispositivos se pueden utilizar dispositivos que están prácticamente al alcance de muchas personas. En la parte de la derecha vemos lo que hoy se puede utilizar frente a lo que hace 5 años se debería haber utilizado para hacer este tipo de ataques. Hoy en día, los sistemas de radio definida por software, que son los equipos que veis a la derecha, como un Pluto o SDR, tienen un coste que puede empezar en los $150 hasta o los $100 de un Hack RF que podemos comprar fácilmente en AliExpress, un clon chino, o un Blade RF que ya estaría en unos $300 o $400. Y con estos dispositivos ya se pueden suplantar las señales GPS y hacer otro tipo de ataques de radiofrecuencia. Con lo cual, esos ciberdelincuentes no tienen por qué tener una inversión muy alta para hacer este tipo de ataques. Ejemplos sobre esto podría poneros muchísimos. Se ha hecho incluso poniendo carga útil sobre un dron que sobrevuela un vehículo para intentar spoofearle la señal de GPS. Pero también hay otro tipo de ataques que podrían tener que ver con otros sistemas de comunicación y de radio que va a llevar estos vehículos. Otra de las cosas que cuando hablamos de seguridad en radiofrecuencia no pensamos son en cosas muy cotidianas. Seguramente si alguno de vosotros vivís en alguna población, es bastante probable que todavía tengáis un sistema de megafonía en la población por el cual el domingo por la mañana, antes de la misa de las 10, se escucha por la megafonía que se va a producir el entierro de no sé quién, no sé cuántos, que ha fallecido a la edad de tantos años, o que el bando del ayuntamiento se dice por esa megafonía. Pues bien, esa megafonía también va vía radio. Y esto es el relato de lo que pasó hace tiempo, cuando en la ciudad de Dallas el sistema de aviso a la población de tsunamis empezó a sonar. Son unas sirenas como las que veis en la fotografía de la derecha y veréis que está remarcada una antena. Empiezan a sonar alertando a la población de que tienen que ir hacia una zona segura debido a que hay un problema, ya sea pues, por tsunamis o ya sea por cualquier otra amenaza que tenga que ver contra la población. Pues bien, muchos de estos sistemas de alerta a la población, que son sirenas o son sistemas de megafonía, se habilitan o deshabilitan mediante radio. Y en muchos casos la forma de abrir o cerrar en los circuitos que los habilitan o deshabilitan son por tonos de TMF. Estos tonos de TMF son, cuando pulsamos el teléfono, esos pip, pip, pip que escuchábamos, son los que los habilitan. Yo estuve, cuando salió esta noticia, una empresa americana hizo un estudio de lo que pasó, llegó a la conclusión de que esto había sido un ataque contra el sistema de radiofrecuencia y tal, y hizo un informe muy chulo. Y cuando lo publicaron me puse en contacto con ellos y estuve hablando, le dije, pero ¿sabéis que esto es mucho más sencillo quizás de lo que habéis publicado? Y me dijeron, explícate, Alex. Y lo que le estoy diciendo es que muchas veces no somos conscientes de lo que subimos a las redes sociales, y les enseñé cómo en una búsqueda de menos de 5 minutos yo le podría decir cuáles eran los tonos de TMF de cada sistema de aviso a la población que habían en no sé cuántos estados en Estados Unidos. Y es que los propios instaladores, muchos de ellos tenían la costumbre de grabarse un vídeo que luego subían a YouTube, en el cual, tras hacer la instalación de este tipo de sirenas, sacaban el walkie con el que hacían el test, se veía la frecuencia a la que tenía que transmitir el walkie y se veían los tonos que estaban pulsando. Entonces se veía el código. Imaginemos pulsar en la frecuencia X y el tono es 14833 almohadilla y empezaba a sonar la sirena. Y para quitarla era 14822 almohadilla. Y todo eso estaba grabado en un vídeo en YouTube. Además, como no había suficiente, lo que hacían también era una panorámica del sitio donde estaba instalada la sirena. Para mí era muy difícil determinar en qué calle o en qué cruce estaba puesto, pero seguramente para alguien de la zona le sería francamente sencillo determinar dónde estaba instalada ese sistema de aviso a la población.
con lo cual creo que graciosos y gente que haría un mal uso de estos sistemas habrían a montones. Entonces, no pensamos, como siempre decimos, en los riesgos que tienen el conectar vía radiofrecuencia algunos sistemas como estos. Y luego, dejando de lado estos sistemas de aviso a la población, que tenemos también en España cerca de las redes de las nucleares y algunas zonas que son como presas o embalses, hemos visto los vehículos, hemos visto las ciudades, pero también debemos prestar especial atención a los barcos. Los barcos también llevan una gran cantidad de sistemas de radiofrecuencia para ayudar a la navegación. Bien, la mayoría de los barcos, ya sean barcos recreativos o en muchos casos barcos con un uso profesional, llevan sistemas de anticolisiones, que es el protocolo AIS, llevan sistemas radares, llevan sistemas GPS, llevan sistemas de monitorización del motor, de la velocidad del viento, de la climatología, llevan piloto automático. Los yates, muchos de ellos llevan domótica interior y muchas de las aplicaciones que podéis ver en algunos barcos recreativos son como las que veis en la imagen que tenéis ahora mismo aquí en pantalla, estaciones meteorológicas. Pero ¿qué pasa? Que al final la gran mayoría de estos protocolos también van de forma inalámbrica. Y para casi todos los que he nombrado en la lista anterior existen vectores de ataque que pueden provocar un mal funcionamiento o cambiar el funcionamiento normal de este barco. Si destripásemos un barco y lo viésemos por dentro, y yo no soy experto en barcos, ni siquiera tengo el PER, que es algo que tengo pendiente, pero sin profundizar mucho y seguramente cometer algún error, sí que es verdad que los barcos llevan unos sistemas complejos donde interconectan todos los sistemas, como comentábamos anteriormente, los sensores, la sensórica que llevan los barcos. En muchos casos, estos sensores se utilizan mediante un bus de datos y utilizan protocolos como NMEA 2000 o NMEA 0183. Protocolos que evidentemente se diseñaron hace más de 10 años, más de 15 años y en muchas ocasiones también sin pensar en la seguridad, con lo cual están sujetos a ataques de replay, ataques de suplantación, etcétera, etcétera, y que muchas veces solamente bastaría con conectarnos a ese bus. Y existen dispositivos que se conectan a ese bus y que nos dan dos patas. Por un lado, la conexión al CAN bus y por otro lado, pues desde una interfaz Ethernet, desde una interfaz Wi-Fi, etcétera, etcétera, para poder acceder a esa información de esos sensores que están en el barco. Además, cada vez que viajamos, los tripulantes que vamos en los barcos o los medios de transporte, pues ya pocos de nosotros no sabemos vivir sin Internet, tenemos que estar conectados a todo, tenemos que tener todo, y los barcos también llevan sistemas de conexión a Internet, en este caso vía satélite. Pues bien, de los creadores de Sodan hicieron también una investigación que salió hace bastante tiempo. Buscaron un fabricante de esos sistemas de comunicaciones por satélite e intentaron localizar si estos sistemas, cuál era su seguridad, para darse cuenta que la interfaz que por defecto se mostraba hacia Internet, en una gran mayoría de los casos, pues no estaba securizada y que se podía obtener incluso hasta el posicionamiento que tenía ese barco en tiempo real. Con lo cual se montaron un ship tracker tipo FlyRadar o Marine Traffic, pero con la información de estos dispositivos que estaban ofreciendo su posición hacia Internet. Esos dispositivos que comentamos, se profundizó muchísimo más en ellos y sí hubo bastante revuelo. Hay un investigador francés, que tenéis ahí el nombre, que es X0RZ, que publicó en Twitter una serie de búsquedas, estuvo bastante activo durante unos días, publicando esas comunicaciones por satélite. Y bueno, llegó a entrar virtualmente hasta la cocina del barco. Incluso yo he visto investigaciones que se han hecho años posteriores, que hay barcos que llevan incluso cámaras de dentro, se ha podido ver la propia cámara, se ha podido cambiar, se pueden hacer ataques prácticamente de cualquier tipo, desde cambiarle los DNS con los que sales a Internet, con lo cual se pueden hacer ataques convencionales, desde redirigir peticiones, llegar a tener el control de dispositivos que están dentro del barco, etcétera, porque muchas veces los propios instaladores de estos dispositivos hardware no son conscientes de que se tiene que aplicar una seguridad, dejan por defecto puertos abiertos, dejan por defecto credenciales
y pensando que, bueno, ¿quién va a buscar un dispositivo como este? Pues más gente de la que se pensaban, porque todo esto se ha llevado a una investigación muy en detalle y estos son 2 pinceladas, pero evidentemente, como me he dicho, con cada una de las cosas que hemos estado viendo, da para hacer una charla en profundidad solamente de los vectores de ataque de cada uno de estos sistemas. Esto es lo que os comentaba, que al final se pudo llegar a ver ciertas interfaces, se pudo llegar a tener consolas para acceder y evidentemente pues se pudo tomar el control de muchos sistemas. Las imágenes que veis aquí en la pantalla no son mías, yo no he accedido a ningún sistema, son extraídas del Twitter de esta persona, de este investigador, y si rebuscáis un poco más por internet, pues veréis que ha habido gente que ha llegado quizás bastante más lejos de lo que se muestran en estas imágenes. Y ya otro de los puntos, ya casi para finalizar, ya nos queda muy poquito, son las comunicaciones móviles, que he dejado quizás lo más interesante para el final, lo que pensamos que, bueno, que es bastante habitual para nosotros y que lo vemos como algo normal, que lo utilizamos día a día para prácticamente todo el mundo llevamos un móvil o dos, en la mayoría de ocasiones, no hemos prestado atención a la seguridad de estas comunicaciones, que si bien, bueno, creemos bueno, que solamente los espías y lo que sale en las películas se pueden interceptar las llamadas o hacer ataques sobre este tipo de infraestructuras. Evidentemente no es tan fácil como salen en las películas, pero existen una serie de ataques como ya se ha podido ver. No sé si a muchos de los que estáis viendo este slide os hará retroceder en el tiempo unos cuantos años y alguno de vosotros habéis llegado a tener puesto esto en este móvil, que yo creo que muchos de los que estamos aquí ahora presentes hemos utilizado alguna vez. ¿Vale? Este menú, que era un menú oculto que se podía sacar en el dispositivo Nokia, nos daba información de diagnóstico de la red, el RFCN, el canal de señalización, el canal de subida de datos, que muchos de nosotros nos lo poníamos porque quedaba muy guay tener una pantalla con simbolitos y números y que muchas veces no entendíamos. Pues bien, esta es información que permitía realizar después, obtener en una fase de reconocimiento, pues datos para poder perpetrar un ataque. Que yo soy el primero que en su momento me lo instalé y que no sabía todo lo que ahora mismo he podido investigar y entender cada una de las cosas que ponían en este menú. Cuando hablamos de las comunicaciones móviles, pues bueno, esto de las comunicaciones móviles, pues quizás los ataques a las redes móviles es algo, pues bueno, relativamente nuevo y que claro, ahora con todas las tecnologías que tenemos, con estos sistemas de radio definida por software, pues es bastante nuevo. Bueno, si hubo un momento en el tiempo que marcó un hito, que fue el 28 de diciembre de 2010, pero quizás antes de eso, en el 94, Ross Anderson ya publicó un paper en el que demostraba que el algoritmo utilizado para cifrar las comunicaciones, que es el algoritmo A5, que en teoría es un algoritmo secreto, ya publicó que se podían hacer ataques y porque era un protocolo, un algoritmo relativamente débil, ¿vale? Y quizás esa fuese una de las razones por la cual no estaban publicadas las especificaciones. A partir del año 98, y estamos hablando que ya han pasado unos cuantos años desde entonces, se descubre una primera vulnerabilidad por unos investigadores de la Universidad de Berkeley. ¿Vale? A partir de aquí, otro de los algoritmos de cifrado, en este caso el A3, se podía romper en menos de un día. Evidentemente, las comunicaciones no se podían romper en tiempo real, ¿vale? Había que hacer un postprocesado de la información, pero se demostró que se podía romper el cifrado. Y luego llegó ese año 2010, ese 28 de diciembre de 2010, en Alemania, en un congreso que si no habéis estado os recomiendo estar, que es el CCC Congress, ¿vale? Para mí de los mejores que hay en toda Europa. Sylvain Munaut y Carsten Knoll, dos nombres que os deberían sonar y si no suenan debéis leer sobre ellos, demostraron cómo con 4 teléfonos que en aquel momento tenían un valor en el mercado de 15 euros cada uno, se podían pinchar llamadas de telefonía GSM y ya habían salvado la última barrera, que era la interceptación de las comunicaciones. A partir de aquí comenzó una carrera y una investigación sobre el protocolo GSM y con la incorporación y la bajada de precios y el acceso a las tecnologías radio, a la radio definida por software, pues empezaron a aparecer una serie de vulnerabilidades sobre los sistemas de GSM. También hay que mencionar un proyecto que es el proyecto Smocom BB, ¿vale? que liderado por Harald Wade,
intentaron están en ello y han avanzado bastante en crear una pila GSM de software libre, ¿vale? Y de hecho hay bastantes avances en este sentido que no vamos a profundizar hoy aquí porque evidentemente también da para una charla completa. Entrando también dentro de la parte de las comunicaciones móviles, y en este caso ya no es de la parte de radiofrecuencia, pero sí no quería dejar de mencionarlo, las redes que están por debajo y que llevan la señalización de estas redes, pues también son importantes a tener en cuenta, ¿vale? Son las redes que utilizan la señalización SS7 porque se combinan muchos de los ataques de radiofrecuencia con ataques a este tipo de redes, ¿vale? Evidentemente, hablar de este tipo de redes implica hablar una serie de conceptos que ya hoy no nos daría tiempo, pero sí que quería un poco machear, por un lado, que muchos ataques se llevan en combinación con otro tipo de tecnologías y otro tipo de ataques. Esto sería más de lo mismo de la parte de la red SS7. No quiero profundizar en esta parte porque me queda bastante y voy un poquito más de tiempo. Sin embargo, sí que hemos escuchado bastante sobre los IMSI catchers, o Stingray, que es el nombre de un IMSI catcher que se hizo relativamente famoso en todos los medios, que al final es una técnica que permite la escucha o monitorización del tráfico generado por los teléfonos móviles. Trata de simular ser una estación base de telefonía, una estación base falsa, en la que los teléfonos que están a su alrededor pues, van a intentar asociarse para creyendo que es una estación de base real y se van a conectar, ¿vale? Al final, lo que suele pasar es que el dispositivo móvil de repente se da cuenta y dice, ostras, he visto que hay una estación base que me llega con más señal que la que tengo ahora. Y como los dispositivos móviles están fabricados para intentar consumir la menor cantidad de batería posible, con lo cual transmitir con la menor potencia posible, pues si tengo una antena a la que le tengo que transmitir para que me escuche con menos potencia, pues en vez de transmitirle con más potencia para llegar a una que está a X kilómetros, lo voy a hacer con una que está al lado. Entonces, el móvil hará una serie de acciones, le dirá, oye, acabo de ver una estación base y le preguntará, hola, soy un móvil, ¿me puedo conectar a tu estación base? La estación base va a decir, vale, pero necesito que me des información de quién eres y lo que haces. Entonces le va a pedir una serie de datos, en este caso el IMSI, que es lo que identifica al dispositivo, y el móvil, que es muy educado, le va a decir, por supuesto, aquí tienes mi IMSI y te lo voy a facilitar para que sepas quién soy. Vale, pero es que no tengo bastante con esto, necesito ahora que me des mi email, otro dato identificativo del dispositivo. Vale, entonces la estación base se lo va a pedir, el dispositivo se lo va a facilitar y luego a partir de aquí, dependiendo de la configuración que se haga, pues evidentemente se puede desde aceptarlo en la red y hacerle una serie de ataques de man in the middle, etcétera, etcétera, o directamente hacer un rejet, decirle, mira, es que la estación base está muy ocupada, no tengo espacio para ti, no tengo celdas, pues no te puedo aceptar. Por favor, busca otra estación base y te conectas, ¿vale? Hay una serie de ataques que se pueden llevar a cabo, pero básicamente, y en un lenguaje entendible, sería algo así, ¿vale? Una vez más, si volvemos a pensar que este tipo de ataques son complejos y que no los puede llevar nada más que grandes expertos a cabo, volvemos a recurrir a San Google, volvemos a recurrir a Internet y nos vamos a encontrar una gran cantidad de manuales paso a paso que incluso sin tener ningún tipo de conocimiento alguien va a poder desplegar una estación base falsa, ¿vale? Lo que veis en la fotografía es un dispositivo también de radio definida por software, es un Blade RF, una Raspberry Pi y una batería. Y con esto y el software adecuado se podría desplegar una estación base falsa de telefonía. Y luego existen otra serie de ataques, sobre todo a las comunicaciones que se realizan entre el dispositivo móvil y la estación base, cuando intercambian información entre unos y otros, ya no solamente, no de la llamada o de los mensajes, sino de información de señalización, y hay muchos datos que identifican al dispositivo que pueden identificar al dispositivo que viajan en claro. Para eso antes era muy complejo el desplegar un software complejo, había que compilarlo, había que instalarlo, pero cada vez más esto se hace mucho más sencillo. Y al final se ha llegado al punto de que existen distribuciones de software que son de botón gordo, como la que veis ahora mismo en la imagen. Hemos hablado antes de transmitir por GPS señales, pues mira, aquí tenéis un botón gordo de transmitir señales de GPS, de buscar estaciones de GSM, de hacer un IMSI catcher.
etc. O incluso de hacer ataques de jammer, ¿vale? Pues este tipo de cosas que decimos, bueno, es muy complejo, hay que tener conocimientos y hay que saber lo que se está haciendo. Ya hay distribuciones de botón gordo, con lo cual personas irresponsables que no saben lo que están haciendo, pues lo tienen a su alcance para hacer este tipo de ataques. Vuelvo a recordar una cosa que es súper importante, que lo he hecho varias veces, es que transmitir este tipo de bandas es ilegal y está penado. Entonces, ni siquiera hagáis experimentos en casa con este tipo de cosas y si los hacéis, debéis hacerlos dentro de una jaula de Faraday para evitar que podáis afectar al resto de señales que están. ¿Vale? Tenéis que estar en un entorno aislado donde no podéis afectar. Sin embargo, software para hacer el análisis de este tipo de redes o simular estaciones base falsas, los hay. No siempre este tipo de software está asociado a un ataque. Evidentemente, los investigadores lo utilizan para simular el comportamiento de una red GSM y buscar incluso fallos de seguridad que se pueden hacer. También en emergencias se podría desplegar una red como esta para dar cobertura en un sitio donde las comunicaciones puedan haber caído. Una vez más, la tecnología, dependiendo del uso que le hagamos, pues puede estar bien empleada o mal empleada. Aquí, por ejemplo, hemos hablado antes de lo fácil o sencillo que puede ser utilizar un software. En este caso, en el vídeo que vais a ver ahora, lo que vamos a utilizar es un software llamado LTFL Scanner, que es una colección de scripts que utilizando un SDR lo que hace es monitorizar las portadoras de LTE y te va a mostrar información de estas portadoras, ¿vale? Que al final, dentro de los ataques que podemos ver, pues hay parte de esos ataques que están basados en la fase de reconocimiento, de saber cuáles son los parámetros que utiliza esa estación base falsa que tenemos a nuestro alrededor para intentar suplantarla, ¿vale? Y aquí veis que se puede intentar decodificar la señal que tenemos en el canal de bajada de este tipo de estas estaciones base de telefonía. Luego, también hemos hablado antes del IMSI Catcher, ¿vale? Aquí podéis ver, ya no con la distribución que habéis visto antes, sino hay una serie de scripts que están disponibles en Internet que nos permiten capturar el canal de bajada, el Broadcast Control Channel, y a partir de ahí poder ver qué información está viajando en la portadora de bajada entre la BTS y el dispositivo móvil y decodificar la señal que hay. En el vídeo vais a ver cómo poco a poco pasamos de no vemos ninguna portadora, vamos a buscar una portadora en las frecuencias que están asignadas para los dispositivos móviles, ¿vale? Ahora veis, aquí hay bastante ruido porque no se cuida mucho el aplicar una serie de filtros. Vemos una portadora, en una de las ventanas vais a ver la información en bruto que está bajando y a partir de ahí, en otra de las consolas, se va a ver los identificadores de los móviles, ¿vale? Que evidentemente, como es información confidencial, pues sí, lo vamos a saltar. Y volviendo a la parte de la seguridad en radiofrecuencia, volvemos a un punto anterior, es decir, volvemos a lo que hemos estado hablando durante toda la tarde, no somos conscientes muchas veces de que muchos de lo que nos rodea hoy en día utilizamos este tipo de tecnologías y que cada vez hay más gente investigando, hay más charlas, hay más información accesible en Internet y que evidentemente pues esto puede hacer que la sencillez de llevar a cabo este tipo de ataques vaya en aumento. Si al final, cuando vemos todo este tipo de cosas, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor móvil que me tengo que comprar? ¿Cuál es el móvil más seguro al que no me pueden atacar, el que no me pueden hacer nada? Tengo que volver a ese Nokia 3310, tengo que comprarme el último modelo de la marca X que lleva no sé qué. Bueno, evidentemente hay que hacer una serie de investigaciones. Hay empresas que han hecho software bastante bueno para securizar los teléfonos, pero yo llevo, desde que investigo todo este tipo de cosas, llevo mucho tiempo buscando y al final he encontrado el que creo que es el móvil más seguro y que seguro sé que no me voy a equivocar. Y es el modelo que os voy a mostrar a continuación. Bueno, es una broma, evidentemente, ¿vale? Pero no, la seguridad 100% no existe. Entonces, al final de todo se va a poder encontrar un fallo. Es una broma que, bueno, voy a intentar, después de ya llevamos una hora hablando, intentar arrancaros una pequeña sonrisa. Y para finalizar, y este ya es el último punto, ahora mismo el 5G, yo creo que estamos ya cansados de leer 5G en los telediarios, en la prensa, en todas partes se habla del 5G. Además, hace muy poco que se han desplegado redes de 5G en España, etcétera.
y hay unas acciones de marketing brutales sobre el 5G. Y sobre todo en estas acciones de marketing nos dicen que todo va a acabar conectado por 5G, todos los dispositivos, que eso es el protocolo más seguro, que se han hecho muchas más cosas, pero vamos a tratar de analizar un poco, volviendo hacia el pasado y llegando hasta el 5G, un poco la línea temporal de todo lo que ha pasado. Actualmente, como decía, la industria se encuentra en un frenesí comercial y de marketing alrededor del boom del 5G y que se presenta como esa panacea de las comunicaciones. ¿Vale? Vamos a mirar, como decía, vamos a volver hacia los años 80, lo que volvemos a comentar hace un momento. Se redacta el estándar de comunicaciones GSM y no se publican vulnerabilidades importantes hasta los ataques, como hemos dicho antes, de Barclay contra el protocolo, el algoritmo de cifrado de la 5.1. En los años 2000, en el 2010, pues aparece la presentación de Casternol, ¿vale? Con lo cual, si hacemos un análisis del tiempo, un análisis temporal, veremos que desde que el estándar se cierra de GSM hasta que aparecen las primeras vulnerabilidades, los primeros ataques que se pueden llevar a cabo de forma más o menos relativamente sencilla, pasan unos 10 años, ¿vale? Con lo cual, dices, bueno, cuesta mucho intentar encontrar vulnerabilidades en estos 10 años, ¿vale? Los investigadores, a pesar de que había mucha gente investigando, se tarda 10 años en encontrarlo. Bien, si avanzamos en cuanto a la tecnología y nos vamos hacia la tecnología LTE, y ya en el año 2007-2008 es cuando se finaliza el estándar LTE. En el 2011 es cuando se empiezan a desplegar las primeras redes LTE de forma mayoritaria. Pues bien, en el 2016 ya aparecen en la SMOCON varios fallos de seguridad relativos al LTE. ¿Vale? Ahí hay dos enlaces que luego lo pondremos en las notas cuando se publique, para que podáis ver los papers que se publicaron en este sentido. Con lo cual, podemos ver que desde que se hace el despliegue de las redes hasta que aparecen los primeros fallos en LTE, ya no pasan 10 años, sino que se reduce a la mitad, a 5 años. Bien, en el caso del 5G, en el 2017 es cuando se aprueban las especificaciones técnicas por el 3GPP, ¿vale? En abril del 2019, por poner algún hecho destacable, se despliega en Uruguay la red 5G y ahora en junio del 2019 en España Vodafone despliega la red 5G. Y aquí lo he dejado en blanco porque la pregunta es, ¿se han encontrado ya fallos en el 5G? La respuesta evidentemente es sí. ¿Vale? A los investigadores, como decía antes, les llevó más de 10 años encontrar fallos de seguridad en el protocolo GSM. Cuando llegó el LTE se redujo a 5 años y en el caso del 5G los investigadores ya están destacando vulnerabilidades antes de que la tecnología esté implementada de forma mayoritaria en las redes. Con lo cual quiere decir que hemos pasado de 10 años para encontrar fallos de seguridad a 5 años aún no se ha desplegado de forma masiva y ya estamos encontrando una serie de fallos. De hecho, hay uno de los investigadores bastante relevantes en el mundo de la investigación, es español, es Ruger, del cual pondremos enlaces para que podáis ver sus investigaciones. Es el autor de la charla anterior de SMOCON, ¿vale? Y la verdad es que el acceso a estas tecnologías que hemos comentado antes, de SDRs, la posibilidad de tener emuladores de las redes, como el software que hemos visto antes, evidentemente pues, puede provocar que se puedan sacar más fallos de seguridad. Pero, bueno, y antes de acabar, hemos dicho una serie de protocolos, pero es que esto no podría acabar aquí. O sea, nos quedarían por analizar muchísimos protocolos más. No hemos hablado de GSM-R, que es la variante del GSM para trenes, no hemos hablado de LoRa, no hemos hablado de Zigbee, de BLE. Es decir, hay muchos protocolos de comunicaciones inalámbricas que utilizamos en nuestro día a día y de los cuales seguramente existen fallos de seguridad que pueden suponer un ataque para los dispositivos o las infraestructuras que manejamos. Con lo cual, y como conclusión, debemos preocuparnos sobre todo no solamente en la seguridad IP, sino también en la seguridad de las comunicaciones inalámbricas. Algo que muchas veces cuando hacemos esos planes de seguridad, hacemos esos análisis de riesgos, no tenemos en cuenta, o cuando pensamos en seguridad inalámbrica, pues nos acordamos solamente de la parte Wi-Fi, que suele ser lo más común. Así que hasta aquí es lo que os quería contar. Muchísimas gracias y ahora 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por atenderme, olvidar todo lo que os he contado, porque esto ha sido como un sueño como el de Resines.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido un placer contar con esta charla que ha estado genial. No sé si tenéis alguna pregunta para Alex. Si no, podréis formularla a través de Twitter, podéis contactar con él. Como sabéis, esta charla ha sido grabada. La colgaremos en el canal de Isaac Valencia de Vimeo, y sobre el mismo canal podréis contestar a una serie de preguntas que, en caso de aceptarlas, obtendréis un Horar CP para revalidar vuestras certificaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Alex, muchísimas gracias y un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.